Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones y hoy viajaremos al Madrid de aquel 2 de mayo de 1808, recorriendo sus calles donde todo comenzó, del Palacio Real a la Puerta del Sol, del Parque de Artillería de Monteleón a los lugares donde la represión fue inmediata y brutal. Para entender qué ocurrió aquel día y por qué sigue siendo clave en nuestra historia, pues nos acompaña Raúl Bellido, o lo que es lo mismo, el primer edecán, que es el nombre de su página web y de sus perfiles en redes sociales. Es guía oficial de turismo, especialista en historia militar y especialista o súper especialista, diría yo, en guerras napoleónicas. Con él vamos a reconstruir el 2 de mayo, no solo como un hecho histórico, sino como una experiencia vivida por los madrileños que salieron a la calle sin saber que estaban cambiando el rumbo de la historia. Hola Raúl, gracias por volver a este canal y compartir con nosotros tus experiencias y conocimientos en guerras napoleónicas. Bueno, gracias por invitarme y por pasar este ratito conmigo y, bueno, con toda la gente que espero que nos vea y nos escuche también en otros canales. Gracias por la presentación, evidentemente. Soy un guía de turismo, no más. Es verdad que me he especializado en la Guerra de la Independencia y, por tanto, en las guerras napoleónicas. Y, bueno, pues me surgen también trabajos relacionados con la historia. Y bueno, con la historia de aquella época me refiero. Y bueno, una de las primeras rutas que hice fue el 2 de mayo, claro, tenía que ser así, viviendo en Madrid, aunque en verdad yo empecé haciendo visitas a campos de batalla. Esto es algo que yo creo que ya comentamos en su día, que es a lo que me dedico principalmente. Pero es cierto que cuando empecé, pues llegó la pandemia y dije, bueno, de algo hay que vivir en estos meses. Y por eso, pues empecé el 2 de mayo, precisamente. Aquel fue el motivo de empezarlo, pues yo creo que fue en 2020, justo el año de la pandemia. Así que, bueno, ya llevo unas cuantas rutas del 2 de mayo, pues con gente que quiera unirse, como viniste tú en su día, con colegios también. Es una ruta que hago de vez en cuando. Qué chulo. Y la verdad es que sí, es bonito porque, bueno, los niños, sobre todo esto se hace con sexto de primaria, que es cuando empiezan a ver un poquito de guerra de independencia, y cuarto de la ESO, es decir, con 11 y 15 años, si no me fallan las cuentas. Y es bonito también porque es otra perspectiva, hacérselo entender, ¿no? Lo importante que fue aquel día, que no es fácil, porque muchas veces, bueno, pues salir del cole para ellos es un motivo de jolgorio y lo entiendo perfectamente y es difícil captar su atención, pero bueno, luego siempre es muy reconfortante también. Además, me contaste la última vez que nos vimos, que creo que fue en Ocaña, ¿no? Con la ruta por la batalla de Ocaña, que estás trabajando, porque tú eres salmantino, y entonces estás trabajando muy de cerca con el tema de la batalla de Arapiles, ¿no? Has estado colaborando con un centro de investigación. Cuéntanos un poquito eso. Sí, bueno, ya desde hace años trabajo habitualmente en el Centro de Interpretación de la Batalla de los Arapiles, que está en el pueblo de Arapiles, a una legua de Salamanca, que se decía entonces, aproximadamente 6-7 kilómetros al sur de la ciudad, se encuentra pues, uno de los campos de batalla mejor conservados de España. Está muy cerquita de mi pueblo. Entonces, bueno, pues siempre he tenido mucha cercanía con él y, de hecho, fue el primer campo de batalla que yo estuve enseñando, con lo cual, bueno, pues es el campo de batalla quizá que más cercanía tengo, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues el año pasado se abrió en Salamanca ciudad un museo sobre la historia de la ciudad de Salamanca. Como la Guerra de Independencia tuvo allí una incidencia también enorme, de hecho se perdió 1 de cada 3 monumentos en la ciudad del Tormes, pues también me pidieron que colaborara y digamos que la parte dedicada a Guerra de Independencia pues también la elaboré yo. Con lo cual, bueno, pues también lo enseño de vez en cuando, aunque no solo se dedica a historia napoleónica, pero bueno, es un orgullo, ¿no? El haber podido participar en un museo de esta importancia en mi ciudad y como tal, pues de vez en cuando también hablo de la historia en general de la ciudad de Salamanca. Digamos que es la única ruta no centrada en Guerra de la Independencia exclusivamente. Bueno, pues en su web podréis ver un abanico impresionante de visitas guiadas a campos de batalla, como acaba de decir él mismo. Tiene Ocaña, Somosierra, Talavera, Bailén, Los Arapiles, Puente de Oñoro o Medina de Río Seco. El año pasado estrenó una en Waterloo, en Bélgica, en la famosa batalla, y este año va a viajar a París, al París de Napoleón. Y como también nos ha dicho hace un momentito, pues además tiene otro catálogo de rutas urbanas, ¿no? No menos impresionantes. Madrid, Salamanca, Ciudad Rodrigo. Yo, que he estado en dos aquí en Madrid,
son espectaculares. O sea, yo recuerdo la del 2 de mayo, no sé las horas que fueron pateando por Madrid, incluso bajo la lluvia, y es que se te hace cortísimo, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es esa visita guiada por el Madrid del 2 de mayo, pero desde las ondas de este podcast. Pues vamos a empezar. Para situarnos, Raúl, ¿cómo era el Madrid de principios de los 1808? El clima político, social que se respiraba en aquel inicio de mayo. Bueno, déjame meter una cuña publicitaria, ya que estamos, ¿no? Que has nombrado lo de París y bueno, es un proyecto que estoy muy ilusionado y dedicándole también mucho tiempo. El año pasado, como bien has dicho, fue la primera vez que salí de España, excepto en la ruta del campo de batalla de Fontes de Oñoro, que también entramos un poquito en Portugal, pero digamos un viaje internacional como tal de varios días fue el de Waterloo, que la verdad es que fue una experiencia maravillosa, porque toda la gente que vino, pues, bueno, digamos que yo creo que lo disfrutó muchísimo, yo también, y fue una gente maravillosa que aportó, que yo creo que lo disfrutó mucho, ¿no? Y además hicimos una muy buena piña y bueno, pues partiendo de esa experiencia, este año la agencia de viajes con la que lo hice, que es una agencia de Cádiz que se llama Grupeando Tours, que se dedica un poco a este tipo de viajes un poco más especializados, pues bueno, me pidió que diseñase otra y bueno, me pareció bien este París de Napoleón en el que vamos a conocer pues la ciudad de las luces desde otro punto de vista, ¿no? Pues cómo era, esto mismo que tú me has preguntado de Madrid, pero cómo era París al final de la Revolución Francesa, cómo la transformó Napoleón, cuáles fueron sus centros de poder, qué ocurrió, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es una oportunidad para todo el que le guste un poco la historia napoleónica de desplazarse al centro de poder imperial y allí pues comprender bueno, pues toda aquella magnificencia que mucha de ella ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Claro. Cierro cuña publicitaria y nos centramos en Madrid. El Madrid de 1808, pues muy, muy diferente al Madrid de ahora en realidad, ¿no? Pensad que lo que era físicamente Madrid, pues era más o menos lo que hoy en día es Madrid Central, Madrid 360 o como se llame hoy en día, ¿no? Pero básicamente era una ciudad con una cerca, ¿no? Con una muralla que databa de tiempos antiguos, del siglo XVII, y que ya no tenía una labor militar, sino que más bien era fiscal, ¿no? Digamos que todo el mundo que entraba con mercancías en Madrid pues tenía que pagar, ¿no? Las sisas, que era como se llamaba en aquel tiempo aquel impuesto, diríamos hoy en día. Y luego también pues existían unas puertas que cercaban Madrid, que se cerraban en algunas ocasiones, de noche sobre todo, de las cuales, bueno, pues nos queda, por ejemplo, la Puerta de Alcalá, ¿no? Bueno, por ejemplo, no, la única que queda de aquella época, de hecho, es la Puerta de Alcalá. Para que veamos un poquito lo que limitaba a Madrid, ¿no? Y de hecho, pues sería sencillo, yo creo, seguir el contorno, pues pensad que desde la Puerta de Alcalá envolvía lo que era el Retiro, llegaba, por tanto, luego por la parte del sur del Retiro hasta Atocha y luego siguiendo las rondas, ¿no? La ronda de, ahí sería la ronda de Atocha, ronda de Valencia, ronda de Toledo, ronda de Segovia, ¿no? Digamos que se va siguiendo por el sur todas las rondas, por ahí iría la muralla. Llegaríamos pues hasta el Palacio Real, y luego allí, pues sería, pues un poquito más al norte, pues digamos, sería los Altos del Príncipe Pío, que sería ese límite de Madrid, y luego, pues otra vez por el norte, pues seguiría pues por lo mismo Alberto Aguilera, Carranza, etcétera, hasta llegar a Génova y Colón, ¿no? Me parece que no me equivoco en ninguna calle, recuerdo que soy de Salamanca, pero creo que ese es el contorno, sobre todo de la zona norte. La zona sur la entiendo mejor, ¿no? Entonces, bueno, era una ciudad mucho más pequeña que el Madrid de hoy en día, evidentemente. Pensad que Madrid, yo no sé cuántos habitantes tiene hoy, pero 3,5, 4 millones de habitantes, ¿no? En aquel tiempo pues podía tener 180.000. Es decir que, aunque era la ciudad más grande de España junto con Cádiz, pero pensad que era una ciudad mucho más reducida de lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿no? Bueno, eso para localizarnos en lo que era el Madrid físico. Y tú me has preguntado cuál era el clima político y digamos, el sentir de los madrileños, ¿no? Bueno, pues el clima político era convulso
sobre todo porque en octubre, pues el infante don Fernando, que después todos reconoceríamos por Fernando VII, había sido detenido por su padre y por el generalísimo de los ejércitos, Manuel Godoy, en lo que se llamó el complot del Escorial. En aquel complot, pues después el propio Fernando reconoce que efectivamente estaba, digamos, confabulado con varios grandes de España para quitarle el trono a su padre. De hecho, digamos que los denuncia a todos y todos ellos son juzgados y precisamente en enero era cuando empezaban aquellos juicios, ¿no? Por tanto, pues el clima político estaba muy enrarecido porque la gente quería a Fernando, la gente odiaba a Godoy, Choricero se llamaba entonces, y, y además, si todo esto fuera poco, en eh, noviembre, octubre, 18 de octubre de 1807, un ejército francés de 28.000 soldados había entrado en España y estaba cruzando para llegar a Portugal. Bueno, en enero de 1808 ya había entrado en Portugal, había tomado Lisboa, auxiliado por varios ejércitos españoles más o menos del mismo número de soldados. Por tanto, había un ejército que, aunque era aliado, estaba entrando por España. Imaginemos un poquito lo que puede ser eso. Es verdad que en aquel tiempo quizás estaban más acostumbrados, las guerras no eran tan infrecuentes como hoy en día, afortunadamente, pero lo cierto es que pase un ejército extranjero, aunque sea como aliado, siempre causa cierta intranquilidad, ¿no? Bueno, la cosa, como veis, no pintaba bien y bueno, luego se fue, digamos, acelerando poco a poco a partir de que en febrero, precisamente, pues los franceses empiezan a tomar algunas fortificaciones fronterizas y no tan fronterizas, por ejemplo, Castillo de Montjuic en Barcelona, después de haber entrado en España con más tropas de las permitidas por el tratado que se había firmado en octubre de 1807. Y esto, evidentemente, pues causa intranquilidad en la familia real, pero también en el pueblo en general, ¿no? Porque las noticias van llegando, la gente no sabe leer, pero bueno, están las tertulias, están las tabernas, están los mentideros, Las redes etcétera. sociales de la época. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues la gente, claro, pues empieza a murmurar qué ocurre. Y aunque Carlos IV pues, siempre trató de mantener la calma, pero la gente, claro, veía que aquello no era lo esperado y que las cosas se empezaban a complicar, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, empezaba un año convulso, intranquilo, y la gente no sabía qué podía esperar realmente. ¿Y fue tan espontáneo como se nos ha hecho creer o se ha tildado o había ruido debajo de la mesa? El 2 de mayo, entiendo, ¿no? Uh-huh. Pues mira, mi opinión es que fue bastante espontáneo. Yo no tengo la última palabra sobre esto. Hay historiadores que consideran que hubo, pues como tú dices, movimientos entre bambalinas, ¿no? Y de hecho, lo cierto es que los hubo, ¿eh? Por ejemplo, mira, yo cuando empiezo una nueva temporada, ¿no? Un nuevo año, pues recopilo toda la información, digamos que en el año anterior he ido obteniendo sobre un lugar, ¿no? Por ejemplo, sobre el 2 de mayo. Y bueno, pues trato de incorporar novedades, ¿no? Que parece mentira que todavía tengamos novedades o yo pueda encontrar novedades a la ruta que he ido a hacer, ¿no? Entonces, como tal, hace muy poquito he hecho la primera visita del 2 de mayo aquí en Madrid, este año 2026 en el que estamos. Y bueno, pues una de las cosas que he hecho precisamente ha sido leerme un libro de hace 100 y pico años que se llama La confabulación de los artilleros, que es una cosa ya sabida, es decir, que yo tenía conocimiento de ello, pero bueno, he ido a leerme un poco este libro que es el que habla en detalle, ¿no? sobre esto. Bueno, un libro, es un panfletillo, ¿no? De 30 y tantas páginas. En la confabulación de los artilleros, lo que nos cuenta es cómo Daoíz, Velarde, que también seguramente nos sonarán a todos, y si no nos van a sonar porque vamos a hablar de ello, y algunos artilleros más, algunos oficiales de artillería, Daoíz y Velarde eran capitanes, pues llegó a haber hasta un teniente coronel y un coronel, es decir, que no llegó a haber generales. También es verdad que había muy pocos generales de artillería en la época, pero bueno, digamos que oficiales pues estaban tratando de elaborar un plan para, digamos, poner en orden o en marcha las fuerzas españolas en caso de que los franceses
pues como ya se había visto que habían tomado alguna fortificación, como digo, pues en Pamplona, Montjuic en Barcelona, el Castillo de Figueras en Gerona, etcétera, pues tuvieran segundas intenciones. Es decir, que sí que estaba formándose un plan, ¿no? Pero es un plan que no tenía en consideración un levantamiento de Madrid. De hecho, levantamientos espontáneos hubo muchos antes del de Madrid, ¿no? Hubo en Burgos, por ejemplo, cuando Fernando VII salió de Burgos para ir hacia Vitoria. Hubo en Vitoria cuando Fernando VII salió de Vitoria para ir hacia Bayona. Hubo en León, hubo en Toledo, incluso, ¿no? En muchos lugares de España en las que había tropas francesas, pues la gente pues, estaba intranquila, estaba nerviosa y algunas personas se levantan contra los franceses. Lo que pasa es que no hay ese levantamiento masivo como el que hubo en Madrid, ¿no? Ya. Segunda prueba de que podría haber sido dirigido. Pues mira, Napoleón mismo escribe a Murat, que es digamos, el mariscal del imperio, cuñado de Napoleón, que está comandando las tropas francesas aquí en Madrid, y le dice, me parece que es a mediados de abril, que tiene pruebas de que el duque del Infantado, que era una de esas personas que estaba muy cercano a Fernando VII y que después, bueno, fue uno de los generales que comandó ejércitos españoles, estaba tramando una insurrección en Madrid. Es decir, que Napoleón dice tener pruebas, no dice de dónde las saca. Ya. Al ser emperador tampoco necesitas demostrar nada. Evidentemente tú dices eso y todo el mundo pues va a actuar en consecuencia. Y por tanto, pues sí que anteriormente e incluso después, ¿no? Cuando llegan las noticias del 2 de mayo a Bayona, que era donde estaba Napoleón con Carlos IV y Fernando VII durante aquel día, pues él escribe a Murat diciéndole que tiene pruebas no de que haya sido el duque del Infantado, sino de que ha sido el infante don Antonio, que era el hermano de Carlos IV, por tanto, tío de Fernando VII, que éste había dejado al cargo del Consejo de Castilla, es decir, como el Consejo de Sí. Ministros, podemos decir hoy en día, de los asuntos de España, cuando él estaba fuera. Es decir, que indicaciones hay. Ahora, ¿por qué pienso yo que no fue dirigido? Pues porque inmediatamente el 2 de mayo se convirtió en algo muy importante en Madrid e incluso fue festivo nacional durante algún tiempo, ¿no? Es decir, que fue algo que realmente tuvo una repercusión muy grande ya incluso durante la propia guerra e inmediatamente después. Y en aquel momento, que yo sepa hasta el momento, y en los años sucesivos, nadie digamos que se dio el título de haber dirigido el 2 de mayo. Es Ya. decir, que nadie... Se erigió en cabeza visible del Entonces, levantamiento. yo creo que es muy humano el que si tú has llevado a cabo algo que realmente es importante, pues no te lo vas a callar. Vas a decir, Sí, oye, esto fui yo, o fueron estos, o incluso lo extraño es que no haya alguien que lo dijera, oye, esto fui yo y no fuera él, ¿no? Pero lo cierto es que me parece que es una indicación clara para mí, de que aquello no fue dirigido, que fue bastante espontáneo. No sé, ¿tú qué opinas en este sentido, no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque tampoco hay datos suficientes ni investigaciones suficientes que haga pensar en que había una trama por no visible a primera vista y que como que dejaron al pueblo actuar, ¿no? El pueblo actuó y para ver cómo el pueblo actuó, pues nos tenemos que ir a la Plaza de Godoy, situada en la Plaza de la Marina Española, junto al Senado, que es el punto de partida de la visita guiada del primer edecán. Pero me ha dicho hace 15 minutos off the record que se está pensando cambiarla. Sí, bueno, por esto que te comentaba, ¿no? Que como, bueno, voy descubriendo nueva información, lo cierto es que esta información normalmente se suma a la que ya había y entonces, pues el tiempo que yo dedicaba al principio de la visita, un poco pues para poner en situación, para comentar todo esto que estamos hablando, ¿no? Pues considero que se está haciendo un poco largo, entonces estoy pensando iniciarla en otro punto. Bueno, básicamente allí en Plaza España, que hay un monumento a los héroes del 2 de mayo, como está cerquita, pues he pensado a lo mejor empezar allí. Pero bueno, tampoco tiene mayor importancia para entender el 2 de mayo, ¿no? Pero bueno, que veas que mis visitas siempre, digamos que evolucionan, ¿no? Y tienen un nuevo contenido, ¿no? En este sentido.
Pues ahora mismo ya estamos situados en pleno Madrid. Hace un día espléndido y soleado, no como lo que tenemos estos días. Y estamos ansiosos porque nos cuentes esa ruta y ese famoso día. Bueno, lo cierto es que llovió aquella noche, ¿eh? No fue un día tan estupendo como nos podemos pensar, pero luego amaneció ya bastante despejado. Un lunes, por cierto, ¿no? Un lunes en el que había parte de la población que no trabajaba, ¿no? Los menestrales, por ejemplo, ¿no? Los tenderos, podemos decir hoy en día. ¿Mm? Por tanto, bueno, pues había gente que estaba ociosa, ¿no? También, por ejemplo, el día anterior, domingo 1 de mayo, había sido festivo, no por la festividad que tenemos hoy en día del Día del Trabajador, evidentemente, aquello no se contemplaba en aquella época, pero sí que es cierto que hay festivos anteriores que se han, digamos, reusado para nuevas festividades, ¿no? En aquel tiempo, por ejemplo, el 1 de mayo era el Día de Santiago el Verde, que era una festividad en Madrid en la que todo el mundo bajaba al río y en una isla que se llamaba del Sotillo, pues allí se reunían y merendaban y tal, ¿no? Una fiesta muy parecida, por cierto, a Lunes de Aguas de Salamanca. Cuando lo descubrí me pareció muy curioso, ¿no? Que probablemente era más común que de lo que nos pensamos. Y también era la fiesta de las mayas, ¿no? La fiesta de las niñas. Bueno, con eso quiero decir que la gente pues había tenido tiempo libre, ¿no? Y eso también influye porque la gente, desde que los franceses llegan a Madrid, que fue el 23 de marzo, es decir, que ya llevaban 5 semanas en Madrid, pues estaba muy intranquila, se habían ido caldeando mucho las cosas, había habido peleas, había habido muertes en Madrid, ¿no? A causa de enfrentamientos entre estas tropas que en teoría eran aliadas, pero que se enseñorearon por Madrid como si fueran conquistadoras. Y por tanto, pues todo el mundo temía que esto pudiera ocurrir, ¿no? No es que fuera espontáneo de un día ni de unas personas, sino que todo el mundo ya pensaba que o esto se solucionaba o iba a ocurrir, ¿no? Como ya he comentado también, Fernando VII estaba en Bayona, la gente pensaba que era porque Napoleón pensaba reconocerle como rey y Napoleón no terminaba de reconocerle. Los franceses, por tanto, no reconocían a Fernando VII como rey, sino que demostraron en varias ocasiones que seguían considerando a su padre como monarca de España y por tanto todo eso enfadaba mucho a los madrileños y madrileñas, ¿no? ¿Qué va a pasar el día 1 de mayo? Digamos un poco ya como detonante. Pues que Murat, ¿no? Este mariscal de Napoleón, pues hace una parada militar en el Paseo del Prado y luego pues pasa por la Puerta del Sol, donde había mucha gente esperando una nueva misiva de Fernando VII y la abuchean, le tiran piedras, etcétera. Bueno, digamos que Murat estaba esperando esto también. Y el 2 de mayo lo que ocurre es que hay un par de carruajes en la puerta del Palacio Real esperando a los miembros de la familia real que faltaban por dirigirse a Bayona. Que todavía que estaban aquí en el Palacio Real. Todavía estaban, efectivamente, ¿no? Quienes estaban era la infanta María Luisa, o la reina María Luisa, porque no era la esposa de Carlos IV, sino su hija, pero era reina, había sido reina de Etruria y como tal se la trataba como reina, ¿no? Y monta en un carruaje sobre las 8 de la mañana y se dirige hacia el norte, ¿no? Por lo que hoy en día es la calle Bailén. ¿Qué ocurre? Que solo queda un carruaje que está destinado, interpretan los madrileños que estaban por allí, al último miembro de la familia real, que era el infante don Francisco de Paula. ¿Qué ocurre? Pues que la gente empieza a exigir que no se lleven al infante, ¿no? Y se empieza a remolinar contra las puertas del palacio. No sé si tenéis todos en mente, o los que seáis de fuera, bueno, esa imagen del Palacio Real, hay una puerta principal, ¿no? Que normalmente está cerrada, custodiada por la Guardia Civil, pues ahí es donde se arremolina la gente, la que da a la Plaza de Oriente hoy en día, ¿no? Que en aquel tiempo no existía aquella plaza, que hay que entender que la crea José Bonaparte, precisamente pocos años después, ¿no? Bueno, la gente exige ver al infante e incluso entra, fuerza a esa puerta y entra en el palacio. Esto hay que tener en cuenta que evidentemente es algo muy infrecuente, ¿no? Muy inusual y que era pues, un atentado contra la autoridad de la monarquía, ¿no? Pero aún así entran, se encuentran con este infante, don Antonio, que ya hemos nombrado, ¿no? Que estaba al cargo de los asuntos de España, y él les promete que va a salir el infante y les calma lo suficiente como que para que bajen de nuevo, ¿no? A la calle. Y él, efectivamente, aparece el infante don Francisco de Paula. ¿Pero qué ocurre? Que, bueno, pues todo el mundo está allí muy, muy excitado, muy
muy nervioso, y en ese momento llega un edecán de Mugat, ¿no? Era un jefe de batallón llamado Lagrange, y este tipo llega desde el Palacio de Godoy, ¿no? Que era donde estaba alojado Mugat y su Estado Mayor, evidentemente, y llega un poco a ver qué ocurre, y la gente, claro, cansada de los franceses, cansado de que se lleven a la familia real, que era un vínculo, ¿no? Que se tenía, aunque fuera con un niño, tenía 14 años, evidentemente no tenía ningún poder real, pero representaba a la monarquía, pues asalta, agrede a este decano. ¿Qué ocurre? Pues que no se sabe bien cómo, si fue la Guardia de Corps española, fueron granaderos franceses, pero logran salvar a este decano, pero esto es lo que va a dar luz verde a Mugat, yo creo. Esto, es verdad que no se sabe la motivación real de Mugat, ¿no? Porque él empieza a sacar las tropas de aquel palacio y de un cuartel que existía en la Plaza de España, ¿no? Y las empieza a llevar hacia la zona conflictiva. Y lo cierto es que no solo las empieza a llevar para allá para rebajar un poco el nerviosismo, sino precisamente probablemente para que aquello estallara, ¿no? Yo creo que es un poco... Una provocación. Sí, es una provocación. De hecho, como ya he comentado, al día anterior le habían abucheado, le habían apedreado. Él había escrito a Napoleón que las cosas estaban tranquilas, pero yo creo que él tenía orden de Napoleón que si aquello estallaba, pues actuara con mano firme, como el propio Napoleón había hecho en París, en el París mismo, 13 años antes. Entonces, bueno, yo creo que Mugat, mi impresión es que él veía que aquello era un polvorín, que la gente estaba que ya no podía más, y yo creo que la manera que vio él de encauzar la situación es hacerlo estallar y decir, lo reprimo, Mano dura. acabo con las... No sé si esto se me entiende o si realmente es una impresión mía que evidentemente no está demostrado, ¿no? Pero que si tú crees que tiene esto sentido, ¿no? Ya que estamos charlando, que el tipo dijera, mira, como esto no lo voy a calmar, no hay manera de calmarlo, porque la gente está ya, que está, bueno, peleándose con los franceses en las tabernas, por las calles, etcétera. Hay muertos todos los días, había muertos todos los días en Madrid. Dice, la única manera que tengo de acabar con esta olla a presión es liberar la presión. Claro. Sí, Y sí. yo creo que él, viendo aquella oportunidad, la aprovecha en ese sentido, ¿no? Entonces, él lleva tropas, lleva un par de cañones, empieza a disparar contra la gente que estaba allí reunida, empiezan a caer muertos, heridos, etcétera, y la gente se empieza a dispersar, pues para llevar la voz de que los franceses estaban matando ya, ¿no? A los españoles a cañonazos, literalmente, para conseguir armas. Y bueno, pues para tratar de organizarse, ¿no? La cuestión es que no hacía falta que lo avisaran porque un cañonazo se escuchaba pues a 30 kilómetros de distancia. Y como tal, muchas gentes de pueblos de alrededor, ¿no? Como podían ser los Carabancheles, como podían ser, claro, que hoy en día son barrios de Madrid, en aquel tiempo eran pueblos, como podía ser Chamartín de la Rosa, ¿no? Pues hay gente incluso de Getafe, Leganés, etcétera, que se empiezan a organizar y Mugat establece un dispositivo defensivo con caballería alrededor de la muralla, pues precisamente para evitar que la gente salga de Madrid, pero también para que la gente no entre en Madrid, ¿no? Digamos que eran soldados profesionales que esto lo tenían estudiado, sabían lo que tenían que hacer y bueno. Y cómo hacerlo, ¿no? Y cómo Oye, hacerlo. Raúl, y del ejército español había poco, pero ni se sabía ni se esperaba, ¿no? A ver, la cuestión es que nuestro muy amado rey Fernando VII, antes de partir hacia Bayona, había dado orden de que la mayoría de la guarnición de Madrid saliera de la ciudad, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando estalla el 2 de mayo, hay como 3.000 soldados españoles en Madrid, que no es un número desdeñable, ¿no? Soldados franceses se estima que había 4.000 de la Guardia Imperial. Lo que pasa es que alrededor de la ciudad había otros 30 y tantos mil franceses, con lo cual, bueno, la Guardia Imperial es la que empieza a reprimir la insurrección, pero luego, evidentemente, van entrando soldados, pues desde los Carabancheles, como decíamos, de la Casa de Campo, del Retiro, y los números van subiendo, ¿no? Pensad que si Madrid tenía 180.000 habitantes, que no llegaba, y había unos 40.000 soldados franceses en Madrid o las cercanías,
esto solo podía terminar de una manera. ¿Hubiera aporte del ejército español o no? Y de hecho, el ejército español, la cuestión es que había recibido órdenes de permanecer en los cuarteles. Es decir, que los propios mandos, el capitán general de Madrid, ¿no? El máximo responsable del ejército español en Madrid, que era el general Negrete, había dado órdenes a todos los coroneles, que los coroneles son los que mandan un regimiento, para ponerlo un poco en situación para la gente que no esté acostumbrada a esta terminología. Y cada regimiento tenía su cuartel en aquel tiempo, es decir, que había muchos cuarteles en Madrid, muchos regimientos acuartelados, pero todos habían recibido la orden de no salir. Y de hecho la infantería se le había retirado los cartuchos, con lo cual, aunque saliera, poco iba a pasar. ¿Por qué? Esto es una de las grandes interrogantes del 2 de mayo también, ¿no? ¿Por qué el ejército español recibió orden de no salir? Yo no lo he encontrado todavía, la explicación oficial, no sé si existe, pero mi impresión personal y algunos testimonios que he leído es que no querían que el ejército español se viera involucrado en una posible insurrección, es decir, que todo el mundo lo estaba esperando. El pueblo lo estaba esperando el ejército francés y lo estaba esperando el ejército español, porque si se involucraba en un combate contra los franceses, eso podía desembocar en una guerra que evidentemente nadie quería en aquel momento, ¿no? Así que bueno, el ejército español tomó parte no como ejército en sí, es decir, los mandos no lo dirigieron, sino, bueno, pues hubo bastantes soldados que salieron de los cuarteles y algunos incluso se pusieron a dirigir a la gente, ¿no? Para tratar de formar partidas que tuvieran alguna oportunidad de luchar contra los franceses. Y luego, bueno, pues evidentemente en el Parque de Artillería de Monteleón, que es donde se formó, pues, el lugar donde hubo más combate y, digamos, el último punto de defensa, que estuvo comandado por dos capitanes que ya hemos adelantado, Daoiz y Velarde, que fueron los que dieron sus vidas y, bueno, quizá fueron los nombres propios más destacables, junto con probablemente Manuela Malasaña, ¿no? Creo que fue ayer el cumpleaños de David. Estaba haciendo ahora memoria. Oye, entonces nos hemos quedado en que los franceses disparan los cañones contra la multitud que había en la puerta del palacio y la multitud se dispersa. Y ahí empieza una pequeña persecución, ¿no? Sí, evidentemente, claro, los franceses no actúan a la ligera, sino que forman pelotones que van barriendo las calles, ¿no? Y luego van llevando, pues, noticias, como he comentado, a los regimientos de infantería, caballería que estaban a las afueras de la ciudad para que vayan entrando. Tenían un plan preestablecido de tomar las plazas principales, ¿no? De hecho, aquí en Madrid estuvo otro de los mariscales de Napoleón, que en aquel tiempo todavía no lo era, todavía era general, que es el mariscal Grouchy, que es el que después, en 1815, no llega a Waterloo a auxiliar a Napoleón y sobre que recae toda la leyenda, ¿no? Leyenda negra. Leyenda negra francesa de aquel día, ¿no? Bueno, pues en aquel tiempo él era gobernador militar de Madrid, ¿no? Digamos que Mugat estaba por encima, evidentemente, pero Grouchy estaba al cargo de la ciudad de Madrid, de un poco de mantener el orden, para que veáis un poco lo intrusivo que fue la llegada de los franceses a Madrid. No era invasión, pero era invasión. Efectivamente, sí. Pues él ya había tenido mucha experiencia previa también reprimiendo este tipo de motines en Italia anteriormente y, bueno, él sabía muy bien lo que había que hacer. Napoleón mismo había escrito una misiva a Mugat diciéndole: lo que tienes que hacer es no involucrarte en las calles, sino tomar las plazas principales, allí en las bocacalles de las avenidas establecer cañones de manera que puedas dividir la insurrección. Y eso es lo que van a tratar de hacer los franceses, ¿no? Digamos, con las tropas de choque, por ejemplo, pues coraceros que vienen del sur, pues toman la puerta de Toledo, que también estaba siendo defendida por las manolas y manolos de lavapiés, y suben por la calle de Toledo para llegar hasta la Plaza Mayor, ¿no? O, por ejemplo, los famosos mamelucos, pues suben por San Jerónimo para llegar a la Puerta del Sol. Es decir, que suben por las calles principales, por las avenidas de aquel tiempo, que hoy en día, evidentemente, no lo son, porque la calle Toledo, pues hoy en día no es una avenida principal de Madrid, pero en aquel tiempo pues hay que entender que así lo era, la calle Alcalá, la calle ancha de San Bernardo, que se llamaba en aquel tiempo. Todas estas calles son tomadas por los franceses para llegar a estos puntos principales y desde allí pues dividir la insurrección. Y la gente pues lo que va haciendo es consiguiendo armas,
reuniéndose en grupos. Tenemos constancia, me parece que son de 15 grupos. Uno de ellos, por cierto, fíjate, yo no lo cuento en mi visita porque no hay tiempo para todo, estaba dirigido por un tipo, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero que era un corsario nacido en Cuba, ¿bien? Un corsario español, evidentemente, nacido en Cuba, que estaba en Madrid por un litigio, porque él había tomado una presa, ¿no? Ya sabéis que los corsarios no eran piratas, pero actuaban como tales, pero digamos con el amparo de esa patente de corso que les daba el gobierno. Entonces le había capturado un barco y bueno, pues luego esos barcos normalmente se pedía rescate por ellos, etcétera. Entonces él no estaba conforme con el rescate que le habían dado, entonces había venido a presentar su reclamación, ¿no? Mandas. Sí, sí, sí. Bueno, pues este tipo comanda una de las partidas, ¿no?, de grupos de madrileños que se reúnen pues para tratar de tener una oportunidad, porque pensad que si tú te enfrentas aislado a lo que era el mejor ejército del mundo en aquel tiempo, evidentemente no vas a tener ninguna oportunidad. Entonces la gente se empieza a reunir, va a los cuarteles a que les den armas. Como no, los soldados no podían salir, pues sí que tiran armas, ¿no?, por las tapias Sí. a la gente. La gente trata de conseguir las armas que puede, pues arcabuces o sobre todo trabucos que tuviera en casa. Cuando hablo de arcabuces o mosquetes, pues hablo de armas muy antiguas, ¿no?, que la gente tenía en sus casas y que ya no se usaban en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo ya se usaban los fusiles. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, pues hacen cierta resistencia. Ya sabemos que en la Puerta del Sol también hay una gran congregación de gente. ¿Por qué? Pues porque estaban esperando la carta de Fernando VII, ¿no? Y se leía allí en la Casa de Correos en voz alta. Y bueno, ahí la gente trata de hacerse fuerte hasta que, bueno, llegan los mamelucos. Y bueno, esto creo que huelga explicarlo porque Francisco de Goya nos dejó una imagen maravillosa de lo que ocurrió allí, ¿no? La gente pues trataba de atacar a los caballos para que los mamelucos cayeran, ¿no? Les apuñalaban. Bueno, digamos que hubo un combate duro en la Puerta del Sol, en las gradas de San Felipe, ¿no?, que eran una iglesia que había allí. Pero bueno, la verdad es que fue rápido. La cosa no duró mucho, si hay que ser sincero. En un par de horas ya tenían controlada la situación los franceses en esta zona, digamos, sur de Madrid, ¿no?, o centro-sur. Y a partir de ese momento, pues la gente recibe la noticia de que en el norte, en lo que entonces era el norte, hay que hablar, ¿no?, lo que hoy en día es la Plaza del 2 de Mayo, que en aquel tiempo era, bueno, una confluencia de calles donde se entraba aquel parque de artillería de Monteleón, que no era un cuartel, sino el lugar donde se almacenaba el Material. material y los cañones del ejército español en Madrid. Pues allí había llegado pues estos dos capitanes que hemos dicho, Velarde primero y luego Daoiz, que era el responsable del parque de artillería, y por tanto cuando empieza a oír cañonazos, pues dice, tengo que ir a mi puesto de trabajo. Eso te iba a decir, perdóname, Raúl, que Sí. estoy recordando el día de la ruta. No sé si era Daoiz o Velarde, estaba en su casa. Sí. Yo recuerdo que nos enseñaste pasamos por la calle y entonces desde allí, oyendo todo dijo, me voy al puesto de trabajo, como acabas de decir ahora. Claro. Velarde también, ¿eh? Se piensa que los dos estaban en casa, cada uno en la suya. Uno vivía en la calle de la Ternera, hay una placa, de hecho, que es por donde pasamos, está muy cerquita de Sol para orientarse. Y bueno, de ahí salió, efectivamente, ¿no? Y Velarde salió un poquito antes de la calle Jacometrezo, ¿no? David sí sabe dónde estaba el edificio donde vivía, que no existe ya, es otro, evidentemente. Pero Velarde no se sabe bien, sabe que era la calle Jacometrezo, pero la calle Jacometrezo, que hoy en día va de la Plaza de Santo Domingo a Callao también, pues en aquel tiempo era mucho más larga, porque después se utilizó parte de su trazado para construir la Gran Vía. Entonces, se sabe que vivía allí, pero no dónde exactamente. Bueno, en cualquier caso, probablemente fuera cerca de Santo Domingo, pienso yo, porque él sabemos que sube por San Bernardo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él, antes de ir al parque de artillería, lo que hace es ir a su puesto de trabajo también, que era la Junta Suprema de Artillería, es decir, donde estaba el Estado Mayor de la Artillería, que estaba en la calle de San Bernardo, ¿no? Como
enfrente del Paraninfo de la Complutense. Sí, La o sea, Complutense, la universidad. Ujú. efectivamente. Entonces, él llega allí, él era un tipo muy exaltado, ¿no? Muy enérgico, podemos decir, que tenía mucha fama, o sea, era un tipo que todo el mundo le conocía, parece ser que era un tipo muy inteligente. Es verdad que, para ser sinceros, normalmente cuando se habla de Belardi y de Daoiz, todas sus biografías son muy hagiográficas, es decir, les exaltan sus, Saltando mucho la claro, valentía. como si fueran héroes en vida, ¿no? Yo, evidentemente, no sabes, porque no les conocías, pero bueno, en cualquier caso, parece ser que sí, al menos era un tipo eh, muy temperamental y que tenía un carisma, ¿no? Un gran carisma, ¿no? Él llega allí, se planta delante del coronel y le dice: hay que hacer algo, no puede ser que los madrileños estén dando su vida y nosotros estemos aquí de brazos cruzados. Y el coronel le dice: salga usted de mi despacho, pues poco menos que si no quiere ser arrestado, ¿no? No recuerdo las palabras exactamente, pero bueno, él se va de allí dando un portazo, les dice a sus compañeros que le sigan y tal, y bueno, nadie lo hace. Con lo cual, pues se dirige al punto que probablemente él estimaba que tuviera más posibilidad de resistencia, o en el que pudiera hacer más por aquel levantamiento, ¿no? Que es el parque de artillería, que en realidad quedaba muy cerca de allí, ¿no? Total, que llega, y es cuando llega Velarde, cuando se empiezan a repartir armas en el parque de artillería, porque allí, pues evidentemente había cañones, no muchos, lamentablemente, todo hay que decir, pero sí que había fusiles, había munición. Entonces la gente, como he dicho, iba a los cuarteles, en este caso al parque, a pedir armas, ¿no? Y bueno, pues no se estaban facilitando hasta que llega Velarde y se las da a la gente. No él en persona, sino digamos que da orden de que aquello La orden de- se Ujú. reparta. Y como tal, pide a la gente que queden por allí a ayudarle a defender el parque. Y algunos se van, otros se quedan, etc. Y en ese momento es cuando llega Daoiz. Y Daoiz, como responsable del parque, aunque no era superior de Velarde, eran capitanes los dos, pero digamos que toma el mando del parque de artillería, ¿no? Y bueno, se dividen un poco la tarea. Velarde se queda al mando de los civiles que están defendiendo las calles que llevan hacia el parque, y Daoiz se queda con los cañones y los artilleros, eh, alguna gente también de por allí, paisanos, mujeres también, como vemos en algunos cuadros, y pues también algunos soldados de infantería que se habían unido un poquito antes, incluso antes de llegar ellos, allí a la defensa del parque de artillería, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy confuso lo que pasa allí, para serte sincero, ¿no? Porque hay mucho testimonio que es contradictorio. Eh, hay, eh, hay mucho héroe autoproclamado, ¿no? Que dice haber estado aquel día en el parque de artillería. Por eso te comentaba al principio, cuando me preguntaba si así ha sido aquello orquestado o no. Yo pienso que no, porque no hay gente que haya dicho: oye, esto fui yo, ¿no? Si hubiera sido el duque del Infantado, ¿por qué no lo hubiera dicho 2 años o 3 o 5 después, ¿no? Claro. O si hubiera sido don Antonio, o si hubiera sido cualquiera, ¿no? Bueno, por el contrario, en el parque de artillería, aquello hubo más gente que en la guerra, como les suele decir, ¿no? Mucha gente que dice haber estado allí, ¿no? Entonces, claro, cada uno tiene su historia y su leyenda, y hay un poco que entresacar de todo aquello y quitar la paja del Sí, grano, ¿no? porque, perdona, Raúl, ya aquí que entramos en un campo y que es muy, muy dado en determinados, sobre todo en este tipo de acontecimientos heroicos, es la idealización y la romantización, ¿no? De este evento, ¿no? Ahí hay que, muchas veces habrá que apartar, como se dice, la paja del grano, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que pasó. Sí, sí, efectivamente, claro. Por eso no es fácil, ¿eh? Hay mucho testimonio, no se entiende en algunos momentos que relatan algunos autores, o incluso algunos testigos que estuvieron allí. Entonces, hay gente, pues eso que dices, es que no, esto que está diciendo esta persona no encaja con lo que dicen otras personas. Entonces, por eso se piensa que a lo mejor no estuvieron, se lo inventaron, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que va a ocurrir es que, claro, pensando que no había una plaza allí, sino que, para que nos hagamos una idea, lo que es el arco que está allí hoy en día en la mitad del 2 de mayo, ¿no? Digamos, detrás de la estatua de Daoiz y Velarde, aquello era la puerta de entrada y está en el mismo lugar que estaba entonces, ¿no? El original. Ujú. Efectivamente. Entonces, digamos que de ahí
salía un muro en ambos flancos y, por tanto, de esa puerta hacia atrás, digamos, era el parque de artillería. Y hacia adelante, donde hoy en día está la estatua de Daoiz y Velarde, pues salía una calle recta, que sería la calle 2 de Mayo hoy en día, ¿no?, que lleva hacia la calle La Palma, etcétera, y luego dos calles hacia derecha e izquierda, que hoy en día se llaman la calle Daoiz y Velarde, ¿no? Nos lo ha puesto fácil para acordarnos en ese sentido. En aquel tiempo eran la calle de San Juan, me parece, y la otra no recuerdo, San Pedro, me parece. Bueno, en cualquier caso, ¿qué hace Daoiz? Pues pone un cañón enfocado a cada una de esas tres calles. Claro. Claro, eran calles estrechas, solo hay que pensar cómo es la calle 2 de Mayo hoy en día, ¿no? O cómo es la calle Daoiz y Velarde. Son calles que, bueno, pasa un coche, no sé cuántos metros tendrán, de 5 metros. Bueno, digamos calles normales del centro de Madrid, ¿no? Claro, para asaltar ese lugar, los franceses, a partir de que ya están los cañones, porque ya habían ido antes, habían pedido que se les entregara el parque y las tropas que estaban allí, incluso antes de llegar Velarde, al cargo de un tal Goicoechea, pues les dicen que no y les ahuyentan a balazos. Entonces, claro, los franceses llaman a refuerzos que entran por ahí, por la calle San Bernardo, y tienen que llegar a esa puerta por esas tres calles estrechas, ¿no? Inicialmente por la calle Daoiz, es decir, desde San Bernardo, si te das cuenta, llegas y enseguida a mano izquierda, pues ya llegarías a la Plaza del 2 de Mayo, pues por esa calle es por la que van avanzando. Y claro, el cañón español, un solo cañón, hay que pensar, español, puede detenerles ahí Claro, es que a disparos. Claro, los franceses a campo abierto dentro de la ciudad, lo que es la Plaza Mayor, lo que es la Puerta del Sol, pues claro, ahí eran netamente superiores, con caballos y todo, pero claro, por esas callejuelas la cosa se igualaba, o volaban los cañones esos, o por allí van a caer muchos franceses. Claro, efectivamente, ¿no? Incluso cuando, o sea, te he comentado antes que en un par de horas estaba un poco controlada Madrid, no es totalmente cierto, ¿no? La gente que hizo, por ejemplo, pues se recluyó en Lavapiés, que es una zona de calles muy estrechas y claro, aquello duró un tiempo más, porque evidentemente no es fácil acabar con un montón de gente que está tratando de no ser encontrada, ¿no? Pero en este lugar, claro, o cualquier lugar de Madrid poniendo un cañón, que es lo mismo que habían hecho los franceses, poner los cañones en las bocacalles, claro. Un cañón era muy letal en un espacio cerrado como ese. Entonces, les costó, lo que tienen que hacer es formar ataques no solo por esa calle, sino por las otras dos, digamos que suben por la calle de La Palma y entran por 2 de Mayo e incluso también rodean y entran por la calle Velarde hoy en día. Así que van tratando de asaltar por varios lugares para que, digamos, que la resistencia española se vaya teniendo que dividir, ¿no? Y confrontar esos tres ataques, ¿no? Divide y vencerás, que es una máxima de la guerra, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que incluso llega un momento que se están quedando sin munición. A pesar de ser el parque de artillería, pues aquello no estaba dotado con munición suficiente como para ese momento, ¿no? Entonces, bueno, también se dice, y es probablemente cierto, ¿no?, que hay un momento en que los franceses llegan pidiendo parlamento, que aquello termine de una manera un poco más civilizada. Aquí también hay controversia porque no se sabe quién fue. Hubo un español que les acompañaba y, bueno, se dice que si fue el marqués de San Simón, que si fue un capitán llamado Melchor... No recuerdo el apellido. Melchor Álvarez. Bueno, en cualquier caso, parece ser que en ese momento hubo otro de los héroes del 2 de Mayo, que es el Teniente Ruiz, que también le sonará a mucha gente porque tiene una estatua maravillosa en la Plaza del Rey, en Madrid, ¿no?, de Mariano Benlliure, es la estatua. Bueno, pues que dice que ve una segunda intencionalidad y dispara uno de los cañones que ya estaba cargado y acaba con ese status quo. Y bueno, pues digamos que a partir de ese momento ya no hay posibilidad de rendición ninguna y por tanto todo va a acabar pues en tragedia, ¿no? Primero muere Velarde, luego va a morir Daoiz y con ellos, bueno, pues acaba un poco la insurrección porque es este Goicoechea, el que te comentaba, el capitán Goicoechea, el que no se sabe bien, porque él da dos motivos, ¿no?, en diferentes momentos. Bien rinde el parque porque no tiene munición, o bien lo rinde porque recibe órdenes de superiores.
O bien por las dos cosas, que también yo creo que probablemente fuera una combinación de ambas. Bueno, evidentemente aquello termina en desastre, mucha gente muere allí defendiendo el parque de artillería y mucha más muere en Madrid, evidentemente, y mucha más va a morir después cuando los franceses se ensañan contra la población y comienzan las detenciones y los fusilamientos. Y la represión, y el famoso cuadro de otra vez Goya que vuelve a reflejar, hacernos una fotografía perfecta de lo que sucedió. Esta represión yo creo que buscaba castigar, evidentemente, el levantamiento, pero yo creo que también iba un mensaje más abierto, ¿no? Más al resto de España. Es decir, ojo, mirar lo que ha pasado aquí y mirar lo que les ha pasado aquí a los madrileños, ¿no? Bueno, es difícil de saber el alcance que quería darle a esto Mugat, porque de hecho yo creo que a él no le interesaba una confrontación o que la insurrección se pudiera propagar, ¿no? Sin ningún género de dudas, él trató de dar una lección a los madrileños, ¿no? Y eso se ve cuando aquella misma tarde, ¿no? Parece que es a las 3 de la tarde, los disparos empiezan a las 10, el parque de artillería cae sobre las 2:30, a las 3 de la tarde, en Sol, ya estaba Grouchy allí firmando la orden de detener a todo el mundo que llevara alguna arma, y un arma en el sentido más amplio, ¿no? Es como lo interpretaron los franceses, por ejemplo, cuando le encuentran unas tijeras a una costurera llamada Manuela Malasaña y con eso les vale para pegarle a unos tiros, ¿no? Pero esa tarde siguió habiendo disparos por las calles, ¿no? Un poco probablemente como intimidación. También hubo muchas detenciones, ¿no? Los franceses iban marcando las puertas de los portales desde donde les atacaban, ¿no? De los edificios donde les atacaban, y por tanto, como no podían entrar en todos, pues por la tarde hubo muchas detenciones. Y luego por la noche mismo también hay algún testimonio que es aterrador de la gente que dice que fue la peor noche que pudieran recordar en su vida, porque los franceses iban por las calles disparando al aire, ¿no? Un poco para atemorizar a la población y hacerla permanecer en sus casas, ¿no? Pero unas patrullas, pues que evidentemente aquello pues trastornó mucho a la población. También se prohibió, por ejemplo, las reuniones de más de 8 personas. De hecho, mira, hace muy poquito leí que tuvieron que cerrar los colegios y todo. Bueno, tuvo que cerrar prácticamente también las tabernas, porque como la orden era que no se podían reunir más de 8 personas, no se sabía si era al aire libre o en espacios cerrados también. Entonces, claro, un colegio que tuviera 20 niños, Ya imagínate qué hacían. Claro, decían, esto evidentemente no es ningún peligro, pero yo no me arriesgo a que la interpretación de esto sea la que quieran darle. Por tanto, la vida de la ciudad se paraliza. Fíjate hasta dónde llegan, ¿no? Las repercusiones del 2 de mayo. Y bueno, estamos en una situación en que se ha reprimido la revuelta, el levantamiento de forma salvaje. ¿Y qué pasa después? Porque tenemos la anécdota de los alcaldes de Móstoles. Sí, bueno, claro, las noticias corren o vuelan, como se suele decir, y llegan a Móstoles, ¿no? Un pueblecito en aquel tiempo, no nos imaginemos que es una ciudad enorme. Claro. De hecho, hay un museo de la ciudad de Móstoles que tiene una maqueta de cómo era Móstoles entonces, y la verdad es que es muy impactante y es muy buena la maqueta. Yo lo recomiendo porque Móstoles tiene este museo y luego tiene también la casa de Andrés Torrejón, que es donde vivía uno de estos famosos alcaldes que firma esa primera declaración de guerra a los franceses, ¿no? En aquel tiempo había 2 alcaldes en cada localidad, Andrés Torrejón y Simón Hernández, era como se llamaba el segundo alcalde, que son los que firman esa declaración de guerra, pero no la escriben ellos, ¿no? Esto lo hace Álvarez de Villamil, que era un tipo importante que pertenecía a una alta institución del Estado y que estaba en Móstoles porque tenía allí propiedades. Entonces, cuando llegan las noticias allí, pues él redacta esta carta y la firman los alcaldes de Móstoles, lo cual les salió muy caro, les salió literalmente a 30.000 reales cada uno, que fue lo que tuvieron que pagar por no ser ejecutados. Porque claro, normalmente hablamos de los alcaldes de Móstoles como si hubieran sido unos héroes y luego desaparecen de la historia, ¿verdad? Pero fíjate que
que evidentemente los franceses controlan Madrid y Móstoles, yo no recuerdo a cuántos kilómetros está de Madrid, a 15 o 20 kilómetros, es decir, que los franceses llegan enseguida, descubren, por supuesto, que esto se ha escrito, porque es una carta que luego corre sobre todo por el Camino Real de Extremadura, y evidentemente les detienen. Y todo esto tiene una historia posterior. Pero bueno, digamos que ellos redactan esta declaración de guerra a los franceses, pues realmente sin ninguna autoridad, ¿no? Porque es como, pues, ¿no? Literalmente el alcalde de un pueblo o los alcaldes de un pueblo declaran la guerra a una nación soberana, ¿no? Pero bueno, es verdad que en esa carta pues cuentan lo que ha pasado en Madrid, piden ayuda, piden que se armen los españoles y tal, y esto pues envía a personalidades muy notables. Por ejemplo, llega el capitán general de Extremadura, que no sabe muy bien qué hacer con ello, ¿eh? Hay que ser sincero, claro, porque hay que ponerse en su situación, porque claro, esto le llega a él, pues me parece que es la madrugada del día 3, por lo que tardan, corrían mucho los postillones, ¿no? Pero lo cierto es que inmediatamente después le llega otra noticia, ¿no? De Madrid, claro, del Consejo de Castilla, es decir, de quien está mandando en el reino, diciéndole que ha sido una insurrección de cuatro, ¿cómo los llama? Es que tiene una palabra de estas antiguas, claro, no sé si es facinerosos o una palabra así, ¿no? De unos cuantos exaltados, para que nos entendamos, que ha sido reprimida rápidamente y que no ha tenido mayor repercusión. Entonces, ¿qué haces tú como capitán general del ejército español? Pues evidentemente, pues hacer caso a esta segunda, ¿no? Y esto va a ocurrir pues en todo el camino real, ¿no? Que primero es verdad que hay lugares que nada más recibir esa comunicación empiezan a enviar cartas a los pueblos cercanos para reclutar mozos, ¿no? Por ejemplo, esto pasa en Talavera de la Reina, que es pues, prácticamente el primer sitio que llega después de Móstoles, ¿no? Y empiezan pues escriben pues allá a los pueblos de alrededor a que recluten mozos y empiezan a organizarse, pero como inmediatamente llega otra vez otra carta, pues todo aquello se deshace, ¿no? Digamos que queda en nada. Así que bueno, digamos que el 2 de mayo no es en sí el comienzo de la guerra de independencia. Y supongo que habrá mucha gente que se sorprenda o incluso diga, ¿este tipo de qué me habla? Sino que es una llama lenta que empieza a estallar, podemos decir, o a prender precisamente hacia el otro extremo de la península. Porque es cuando la noticia del 2 de mayo llega a Bayona, cuando realmente las cosas se empiezan a acelerar, ¿no? Porque cuando llega a Bayona y le llega la noticia a Napoleón, Napoleón entra en cólera, o la finge, yo creo, también puede ser, y fuerza primero a Fernando VII a abdicar en su padre y luego a Carlos IV a abdicar en Napoleón, ¿no? En sí mismo. Y es cuando estas abdicaciones de Bayona se empiezan a conocer en España, cuando realmente, digamos que se empiezan a levantar los lugares, digamos, periféricos, ¿no? Donde no había franceses, que tiene sentido. Ya, claro. De hecho, ¿sabes cuál es el primer lugar de la península que declara la guerra a Francia tras el 2 de mayo? ¿No? Portugal. Estaban Portugal. locos, estaban locos, claro. Esta es la nuestra. Sí, pero antes incluso que España, Portugal es la primera consecuencia, fíjate, palpable, digamos, del 2 de mayo, que Portugal declara la guerra a Francia, ¿no? Oye, Así perdón, que, Raúl. sí. Sí. Has dicho ahora un mito que hemos arrastrado hasta nuestros días y que la mayoría de la gente piensa que, en efecto, que el 2 de mayo fue el pistoletazo de salida de la guerra de independencia. Pero hay otros más que al final, por esa leyenda, por esa, como decíamos antes, idealización de la guerra de independencia, porque en muchas facetas está idealizada, que nos ha llegado hasta nosotros. Mitos de entonces. Que se han ido desvelando poco a poco. Sí. Bueno, a ver, yo creo que el principal es que se piensa que hubo aquí una matanza terrible de franceses, ¿no? Hubo muchos muertos, evidentemente, pero bueno, no fue esto una hecatombe para ellos. Lo cierto es que eso empezó prácticamente al día siguiente, ¿no? Por ejemplo, el cónsul británico
que estaba aquí en Madrid, dijo que en su comunicación, evidentemente, diplomática a Londres, él dijo que estimaba que las pérdidas francesas habían sido como de 4.000 soldados en aquel día, ¿no? Claro, comentaba que 4.000 soldados eran los que había al comienzo de la insurrección en Es la Madrid, cantidad que has dicho tú, en efecto. efectivamente, ¿no? Que bueno, luego entraron muchos más, ¿no? No se sabe cuántos, pero échale que entraran por lo menos 15.000 más. Por tanto, ¿pudo haber 20.000 franceses involucrados? Tirando a lo alto, puede ser que sí. A mí me parece una barbaridad, porque básicamente es que no puedes controlarlos en una ciudad. Pero bueno, aunque los hubiera, que tuvieran 4.000 bajas, eso quiere decir que prácticamente todos los madrileños hubieran tenido que estar involucrados en aquella insurrección, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántos madrileños? Esto es una cosa también muy difícil de estimar. ¿Cuántos madrileños y madrileñas participaron en el 2 de mayo? Porque, claro, la mayoría se quedaron en sus casas agazapados, como haría gran parte de la población hoy en día, claro. Eso no es criticable, ¿eh? O sea, eso es Evidentemente, comprensible. ¿no? Si es lo más normal, claro, evidentemente. ¿Cuántos de los 180.000, pensando que estuvieran todos en Madrid? Porque yo creo que con una ocupación como esta, la gente tiene sentido que hubiera abandonado en parte la población de Madrid, ¿no? Pero bueno, y da igual, aunque estuvieran todos, ¿cuánta gente pudo participar? Es que no tenemos absolutamente ni idea. Pero si hubiera participado una décima parte, lo cual ya me parece muchísima gente, y yo no creo que hubiera tanta gente involucrada, todo hay que decirlo, pues 4.000 bajas aún así serían muchísimas, ¿no? Ujú. Bueno, ¿cuántas bajas pudieron tener los franceses? Pues unos cientos, no muchos, no muchos. Entonces, yo creo que eso es uno de los primeros mitos también que hay que deshacer, ¿no? Que bueno, evidentemente fue un día muy, muy duro, muy cruento, pero no fue tan sanguinario quizá como nos podamos pensar, ¿no? Como ha llegado hasta... Madrileños, claro, madrileños, bueno, se sabe que fueron 409 muertos, eso es la contabilización oficial, ¿no? Pero heridos tampoco se sabe cuántos hubo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los franceses, muy inteligentemente, como ves, no daban puntada sin hilo, lo que hacen es custodiar inmediatamente el Hospital General, que era el Reina Sofía, el Museo de Reina Sofía hoy en día, ¿no? Entonces, cualquiera que fuera allí a ser atendido por un impacto de bala o de arma blanca, pues dicen, este tipo directamente a ser fusilado. Claro. O tipa, que de los 409 muertos, si no recuerdo mal, 56 fueron mujeres, es decir, que la participación femenina también fue alta, ¿no? Por tanto, no se sabe cuántos heridos hubo, pues porque la gente no se atrevió a dar la cara en ese sentido, claro, normal. Si te hieren y aquello termina en desastre, te vas a tu casa o te vas a donde puedas y allí permaneces hasta que aquello se cure de cómo se pueda o mueras tiempo después, ¿eh? Porque es verdad que, por ejemplo, el teniente Ruiz, ¿no? Como ejemplo, se puede decir que es gravemente herido el 2 de mayo, no muere hasta enero de 1809, es decir, que está 8 meses Claro. convaleciente de las heridas. Y esto, evidentemente, pudo pasar con muchísimos madrileños y muchísimos franceses también, claro. Entonces, por Oye, eso se sabe a ciencia cierta, ni en esta batalla, ¿no? Urbana, ni en ninguna batalla, cuántos muertos hay debidos a ese combate, ¿no? muertos y bajas. Hemos mencionado a Oiz, a Velarde, a Goicoechea, al teniente Ruiz, pero todo eso no debería tapar el papel que tuvo el pueblo, ¿no? El madrileño anónimo. Conocemos a Manuela Malasaña, pero ¿hay otras figuras que hayan quedado reconocidas de aquellos días o es muy difícil? No, sí, bueno, como te digo, hay una relación, ¿no? Eso es Sí, un pero libro. eso es el papel oficial, pero que haya trascendido al conocimiento popular. Bueno, que haya trascendido, yo diría que se conoce quizá Benita Pastrana, ¿no? Hay una placa también en la Plaza del 2 de Mayo. Clara del Rey, probablemente más, ¿verdad? Tiene una plaza y un busto desde hace no mucho tiempo en Madrid. Estoy pensando, un poco sobre la No, marcha. pero Sí, ya has dicho nombres, o sea que sí, sí sí, que hay sí, un reconocimiento a nivel de que puedan tener estos militares que, repetimos, actuaron por voluntad propia, no bajo el mando del ejército español, como lo pudiéramos considerar. O sea que sí hay un recuerdo de aquella gente que no se quedó en su casa y sí. que se jugó el pellejo
por Sí, luchar. de hecho, si te paras a pensar, todo es un poco gente de a pie, ¿no? Porque es verdad que para ser capitán del ejército ya tenías que tener un grado de nobleza, ¿no? Es decir, que no eras un don nadie, tu familia sería importante, pero bueno, tampoco es un cargo, para que se haga una idea la gente, un capitán comandaba y sigue comandando una compañía, que en aquel tiempo eran 100 hombres en tiempo de guerra y en tiempo de paz pues podían ser 30 o 40, ¿no? Es decir, que era una persona de cierto cargo, pero no una persona que suele trascender en un combate de la época. O sea, si tú te paras a pensar, pues no quiero hablar de Waterloo porque queda fuera, pero en Bailén, ¿no? O en Los Arapiles, o en Vitoria, o en La Coruña, o en La Albuera, no sé, vamos, yo personalmente no conozco, no recuerdo ningún nombre de ningún capitán, claro, porque sabes los nombres de Claro. los generales, sabes los nombres de algunos edecanes, de los reyes o monarcas que participan y poco más, ¿no? Entonces, que recordemos el nombre de unos capitanes, que recordemos el nombre de un teniente, que es un grado inferior, que recordemos el nombre de 3 mujeres, me salen así a bote pronto, ¿no? Que Sí, sí. normalmente eran personas totalmente anónimas, porque en este caso no había ningún rango militar en las mujeres, evidentemente no podían formar parte del ejército, pues es una buena muestra de que aquello fue una insurrección popular, de que aquello fue el pueblo el que se levanta en armas y de hecho es así como ha quedado un poco en la memoria colectiva y bueno, pues afortunadamente digamos que así fue, ¿no? En el sentido de que no se ha tergiversado en ese sentido, ¿no? Y de hecho se empezó a reconocer como tal ya durante la guerra, ¿no? De hecho, la primera vez que se celebra, se conmemora, digamos, el 2 de mayo, que es en 1814, claro, cuando ya los franceses no estaban en Madrid, Ujú. pues se rinde homenaje a todas estas personas tan anónimas, ¿no? Es la primera vez en la historia de España que un cortejo fúnebre, ¿no? Que se hace por David y Velarde y los caídos el 2 de mayo, no se dedica a un grande de España, a un gran prelado, a un monarca o a un príncipe o a un infante, ¿no? Sino a una persona de a pie. Y eso yo creo que es lo que realmente cambia la guerra de la independencia, Ujú. que pasamos de ser vasallos a ser ciudadanos y a tener plena participación en la vida pública y política de nuestro país, ¿no? Pues Raúl, nos has hecho un recorrido. La pena es no poder ver todo el camino que haces y muestras, porque quedan vestigios en Madrid, no es, muchas veces no son reconocibles, tienes que saber que hay ahí, pero sí que quedan vestigios de aquellos días. Y eso que no somos un país muy dado a cuidar el patrimonio y a cuidar estas cosas. Esto te lo pillan los franceses o cualquier otro país y te montan un verdadero parque temático. Bueno, yo diría que en eso estamos mejorando bastante. Es verdad que ha habido mucho tiempo en el que el patrimonio pues bueno, no ha sido valorado, pero yo creo que ahora sí, sí que estamos, de hecho, en algunos casos, de una manera ciertamente puntera, ¿no? En ese sentido, yo que soy guía de turismo, lo recordamos, para que se haya incorporado tarde, no sé si esto pasa en los podcasts o no, pero sí que es cierto que se están poniendo en valor muchos campos de batalla, se están señalizando. Mira, el otro día, por ejemplo, allí en Salamanca, el campo de batalla de Tamames, que es una batalla poco conocida incluso a nivel nacional, pero que es una de las pocas en las que el ejército español derrotó al francés sin ayuda extranjera, pues se ha pedido el reconocimiento como bien de interés cultural, sitio histórico, se quiere hacer también un aula de interpretación, es decir, que poco a poco, en Bueno, pues diferentes son lugares, buenas noticias. sí, sí, se está intentando, cosa que no es fácil tampoco, pero bueno, oye, en ese sentido yo estoy contento porque desde que yo me dedico a esto, que es en 2019, creo que las cosas están avanzando, ¿no? No siento que haya un estancamiento, sino que las cosas se mueven. Y bueno, pues eso la verdad es que hay que reconocerlo también, ¿no? Que hay alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeños, incluso, o no tan pequeños. Por ejemplo, Bailén es un Ujú. ejemplo clarísimo que está a la cabeza de todo esto, ¿no? Que estiman y quieren mostrar la historia de su localidad y la historia de todos nosotros, claro, que es al fin y al cabo esta historia de esta guerra, ¿no? Pues mira, sinceramente, es una muy buena noticia
porque la sensación que hay, o la que tenía, yo vivo en Boadilla, al lado está Brunete. En Brunete hubo una batalla salvaje de la guerra civil. Hay vestigios, hay los búnkers famosos y tal, pero no hay un reconocimiento desde el propio pueblo, o sea, para poder hacer un pequeño centro de interpretación o no sé, o sea, cuidar un poquito más y bueno, estamos hablando de la guerra civil, que a lo mejor es un tema mucho más sensible, pero fíjate todas las batallas napoleónicas que tuvimos en esta piel de toro tan sufrida y tan batallitas aquí en la península. Sí, también es cierto que hay tanto patrimonio, ¿no? No solo bélico, que es algo que quizá no se ha valorado hasta el momento, pero que es difícil mantenerlo todo, yo creo. Sí, claro. Venimos de una situación, pues como tú dices, de desventaja con respecto, por ejemplo, a Francia o Gran Bretaña, que lo han puesto en valor desde mucho tiempo atrás. Y bueno, yo creo que se está avanzando. Pero claro, es que al fin y al cabo cada pueblo tiene su historia. Yo, que como ya he comentado, soy de un pueblito de Salamanca, pues todos los pueblos tienen una iglesia del siglo XVI, XVII, XV. Y claro, todos los vecinos de cada pueblo normalmente quieren mantener su iglesia, pero es que eso cuesta un dineral. Eso es que Claro, la cuestión económica viene por detrás y evidentemente es el gran hándicap que hay, ¿no? Porque hay muchas cosas que cuidar. Y claro. es una pena cuando te enteras pues, que una iglesia se ha venido abajo, que se está cayendo. Es que es mucho. Tenemos tanto que cuidar que hay mucho dinero que invertir. Ojalá pudiéramos. Ojalá pudiéramos. Pues el 2 de mayo de 1808 fue mucho más que una revuelta urbana, como hemos estado viendo. Fue el inicio de una guerra. No literalmente, pero sí que fue luego lo que dio paso a la guerra, larga, compleja y decisiva en nuestra historia, ¿no? Y un ejemplo de cómo una ciudad puede convertirse en protagonista en la historia, como fueron otras, como has mencionado tú aquí ahora, Talavera, Ocaña y todas aquellas que tienes tú, rutas, podemos decirlo turístico. Es que a mí lo de turístico me parece un poco, hablando de guerras y hablando de batallas, un poco frívolo, ¿no? No, pero sí, yo soy guía de turismo. De hecho, tengo mi acreditación como guía de turismo oficial, ¿no? Porque, bueno, es que algunos campos de batalla son patrimonio también, ¿no? Patrimonio, sitio histórico. Y, por supuesto, también, pues, por ejemplo, si haces rutas en Salamanca, que es patrimonio de la UNESCO, necesitas esa acreditación. Así que, bueno, sí soy guía de turismo. Pero, bueno, es verdad que es un tipo de turismo diferente, ¿no? Es un poco no a lo que estamos acostumbrados. Hay gente, te confieso, que viene a las rutas, sobre todo a las de campos de batalla, porque al fin y al cabo las rutas urbanas, aunque cuentas una historia diferente, pero bueno, la gente está más habituada. Pero ir a un campo de batalla que hay gente que le cuesta, luego cuando viene, a ver, yo normalmente supongo que si a alguien no le gusta no me lo dice, esa verdad. Pero Realmente. claro, pero la gente que sí me lo dice, pues la verdad lo cuentan. Dice, bueno, es que no sabía qué esperar de esto y bueno, pues les sorprende y normalmente para bien. Bueno, espero que siga siendo así y que la gente que vaya pues le siga gustando y descubra. Y luego, lo cierto es que hay mucha gente repetidora en mis visitas, ¿no? Que llegas y dices, bueno, tú ya has estado y traen amigos y amistades y tal. Y eso, bueno, pues la verdad es que es muy bonito, ¿no? Que eso demuestra que efectivamente pues no fue flor de un día, sino que tiene continuidad y bueno, eso se agradece evidentemente. Esto que acabas de comentar es que vamos, real como la vida misma, porque es cierto, cuando estás en una ciudad, pues la propia ciudad, los coches, el ambiente, te distorsiona mucho esa percepción, pero cuando estás en el campo, estás allí, 12 personas, 14 personas, en medio de un campo, y tú nos dices que por ahí venía la caballería, es que los estás viendo venir y que dónde están posicionadas las baterías enemigas, o sea, es que te sitúas, de verdad, porque estás solo allí. ¿No? Y no hay que echarle mucha imaginación, aunque muchas veces el propio contexto de la zona pues ha cambiado. Ahora hay un bosque, pues aquello era campo de cultivo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es esa sensación que te impregna y que te hace ver un poco ahí toda la situación. La verdad es que son recomendables y además tú lo haces muy, muy atractivo, joder, hay que decirlo.
Bueno, sabes además que llevo también imágenes, ¿no? También Sí, para llevas láminas, sí, para... pintarlo y algunos objetos incluso de época. Bueno, yo creo que es útil. A lo mejor para ti no, porque ya tienes un cierto conocimiento y si yo te hablo de un dragón, pues ya sabes que no tienen alas, pero, pero sobre todo, fíjate, claro, tengo dos tipos de público. El primero es el que le interesa la historia militar, entonces se puede mover a Ocaña o se puede mover a Fuentes de Oñoro o Ciudad Rodrigo, se puede mover muchos kilómetros para ver esto, o luego el público más local que quiere conocer la historia de De su su pueblo. de su región. Y entonces esta gente es la que normalmente pues no está tan habituada a estos términos militares. Entonces, bueno, yo trato de apoyarme también en imágenes y objetos pues, para que ellos lo puedan comprender un poco mejor. Y, bueno, hasta el momento la gente me dice que sí, que lo estoy logrando. Así que, bueno, No, sí, hay que sí. seguir así. Yo doy fe y este año nos veremos más en más ocasiones porque ya tengo agendadas ahí. Estoy esperando que lo publiques para decir, venga, nos vamos a Talavera o la semana que viene me parece que vais a Bailén. Esa tiene que ser espectacular porque en Bailén lo han cuidado muy bien. Hay un centro también, un museo, ¿no? Un centro de interpretación. Sí, es el día 1 de marzo de 2026. Nos vamos a Bailén y de hecho, yo tengo un acuerdo con el Ayuntamiento de Bailén, un contrato firmado y probablemente repitamos este año más veces. Es un campo de batalla muy mítico, evidentemente. Tiene el mejor museo de esta época que hay en España. Tiene muchos objetos, tiene muchas maquetas, está muy bien dispuesto, ¿no? Y explicado. Y luego el campo de batalla, hay parte que está urbanizado, porque Bailén es muchísimo más grande de lo que era entonces. Y te confieso que me costó escoger los lugares idóneos para enseñarlo, pero creo también, claro, que lo he conseguido. Esto lleva su tiempo, ¿no? Cuando tú preparas una visita tienes que empaparte bien de lo que pasó históricamente. Luego tienes que identificar los lugares también. Y luego, aparte, tienes que... mm, no puedes ir a todos los lugares que quisieras tampoco, porque no puedes moverte tantísimo. Por las Pero distancias. las distancias son grandes, normalmente nos movemos en coche, es decir, en los campos de batalla, porque a lo mejor tienes que mover 3 kilómetros hasta el siguiente punto, pero a lo mejor un lugar que es muy clave, hoy en día no te dice nada, porque no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces, bueno, tienes que encontrar los lugares idóneos, eso lleva su tiempo, pero es muy gratificante porque te dedicas a recorrer el campo de batalla y lo vas conociendo. Recuerdo, fíjate esto, cuando fui a preparar Waterloo, claro, antes de ir con la gente, y estuve 3 días recorriendo a pie Waterloo. Dije, yo no cojo ni coche, ni una moto, ni una bici siquiera. Que el siguiente punto son 3 kilómetros, pues seguro que me va a servir para entender por qué tal cañón se encontró en tal sitio. Bueno, cosas muy frikis, te confieso. Pero dentro de un profesional, lógicamente, eso tiene mucho interés para entender y para luego explicarlo. O sea, lo Claro, y de fundamental hecho es la entiendes explicación. muchas cosas de lo que Claro. te cuentan las crónicas. Te dicen, pues que según llegabas a tal pueblo, no lo veías. Claro, evidentemente, desde este camino sí, pero desde este no. Entonces, por tanto, venían por este, ¿no? O desde este otro que ya no existe, venían por esta. Bueno, digamos que, bueno, hay Sí, sí. que, hay que hacerse esa composición de lugar. En Bailén me costó, pero creo que lo he conseguido y No, entonces evidentemente, hay que verlo. como es un campo de batalla tan especial para nosotros, tan mítico, ¿no? Que luego, por otra parte, hay que pensar que en Europa no se le conoce prácticamente, aunque en su día fue muy, muy sonada aquella victoria, pero bueno, ha caído un poco en el olvido, que es una pena. El marketing francés nos ha vuelto a ganar. Efectivamente, Nos efectivamente. derrotaron en el campo de batalla y luego el marketing hemos hecho muy mal el marketing históricamente y es una pena. Bueno, allí no nos derrotaron, ¿eh? Hay que puntualizar. No, Bailén no. En Bueno, Bailén 1 de no. marzo, efectivamente, es la próxima fecha en Bailén. Y si no, bueno, yo las voy poniendo las rutas como con 2 o 3 semanas o un mes de Sí, antelación. web está, y lo publicitas todo en redes sociales, con lo cual es fácil estar enterado. Pues gracias, Raúl, por ayudarnos a entender ese día tan mítico y lo que pasó al detalle. Y ya te digo, yo por lo menos seguro que nos vemos en algún campo de batalla. Me queda una en Madrid, la de la fortificación del Retiro, que la vas a hacer este fin de semana, pero no estamos aquí. Muy bien. Y nos veremos a lo largo del año y eternamente agradecido por pasarte por nuestro canal y contar
contar estas rutas que son mucho más ilustrativas en vivo y en directo y en la calle, pero que nos has marcado el 2 de mayo perfectamente desde su inicio hasta su final. Muchas gracias, Raúl. Nada, gracias a vosotros y, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Animarla a que sigan este canal, evidentemente, que tiene mucho punto honor y tiene mucho recorrido ya, la verdad, que yo escucho de vez en cuando. Le confieso que no todos los episodios, pero bueno, no hay tiempo para todo. Es que no hay, en efecto. Y la oferta de podcast de historia es bestial. Efectivamente. También, si soy infiel en ese sentido, también tengo otros amores en otros podcasts. Y es bueno. Sí, sí, sí. Porque hay gente muy buena haciendo podcast. Y evidentemente invitar a todo el mundo que quiera pasarse por alguna de mis rutas, que espero que les guste. Muy bien. Pues nada, Raúl, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.